queridos palabradores, qué alegría daros la bienvenida una vez más a este refugio de palabras, emociones y secretos compartidos. Nuestro canal Palabreando con crece con el latido de vuestras lecturas, con vuestra pasión por los libros y con ese cariño que me demostráis cada vez que visualizáis una de las entrevistas o uno de los vídeos. Y hablando con cariño y hablando de cariño literario, hoy tengo el placer de asomarnos a un lugar donde las historias respiran al ritmo exótico de Tánger. Vamos a conversar con el escritor Sergio Barce, autor del Mirador de los Perezosos, entre otros libros. Un libro, una obra que recibió el Premio Andalucía de la Crítica en 2023, en modalidad de relato. En este libro hay un paseo íntimo que transita por los cafés, callejones y miradores de Tánger, ese Café Jaffa, el Boulevard Pasteur, el Hotel Rembrandt, la calle Siaguín. Cada rincón es un protagonista más de esta hermosa obra literaria y lo vais a comprobar si lo leéis. No es un ambiente cualquiera, es un personaje más dentro del relato. Pero antes de seguir, quiero presentaros al personaje. Antes de darle paso a él, quiero presentaros al personaje, a Sergio Barce, ese larachense que se crió después, a partir de los 12 años, en Málaga, así que su corazón está partido entre Málaga y Marruecos, y que escribe con la geografía de su infancia impregnada en su mirada. Tánger y Larache no son solo escenarios, son voces, son recuerdos, espíritus que él convoca con ternura humana. Con el Mirador de los Perezosos nos ofrece relatos que combinan nostalgia, realismo, toques mágicos y la memoria viva de calles y personajes que laten en el asfalto tangerino. Además, Sergio Barce ha publicado otros títulos en los que explora la memoria, la identidad y el paisaje emocional de sus raíces, consolidándose como una voz imprescindible hoy en día de la literatura contemporánea andaluza. Así que no tenemos a cualquier escritor con nosotros, tenemos a Sergio Barce. Así que comenzamos la entrevista con el escritor, palabreando con Sergio Barce. Y ya tenemos con nosotros aquí a este malagueño medio tanyawi, Sergio Barce desde Málaga, que nos está atendiendo. ¿Cómo estamos, Sergio? Pues muy bien, Nuria, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo no es la primera vez que te entrevisto, hace muchos años que nos conocemos, muchas Muchas presentaciones gracias. que hemos pasado juntos y bueno, pero yo quiero que desde Palabreando con pues, nuestros palabradores te conozcan un poquito más si no te conocieran, ¿vale? Porque tus libros están Vale, por todo, estupendo, gracias. están por todo el territorio. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de tu infancia y de esa geografía que envuelve tu infancia que después tiene tanta importancia en tus libros, ¿no? Tú Sí, naciste en Larache, ¿no, Sergio? sí, 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 el Larache, que es un pueblecito costero al sur de Tánger y Arciles. Sí, sí. Exacto, exacto. Y ¿Qué allí recuerdo? viví hasta los 12 años, cuando iba a cumplir 13 años, cuando nos vinimos para España. O sea, que ya viniste con una imagen de Marruecos muy definida, porque con 12 o Sí, 13 sí. años ya la imagen está bastante bien definida y en los libros tuyos se conoce rápidamente. ¿Qué recuerdo de tu infancia en Larache guardas con más cariño? No sé, de aquella época. Bueno, en general todo porque fue una infancia, lo he contado muchas veces, fue una infancia muy especial, muy bonita, la verdad que fue preciosa. Muchas veces he dicho que aunque mis hijos han tenido una infancia muy buena, me habría encantado que hubiesen tenido algo parecido a la mía. Porque date cuenta que eran unos tiempos en los que Marruecos ya gobernaba Hassan II, el rey Hassan II, y sin embargo allí había pues una convivencia genial entre hebreos, musulmanes y cristianos. Entonces compartíamos las fiestas, en fin, vivíamos todo aquello como con mucha naturalidad, ¿no? No había artificiosidad en nada.
Y claro, eso te conforma como persona, te va moldeando y te da una experiencia que yo creo que ahora es bastante más difícil de encontrar con esa naturalidad de la que te hablo, ¿no? Así Y que me además influyó, los así niños que criabais recuerdo en un la montón. calle, ¿no? Os criabais en la calle, ¿no? Serio, prácticamente, ¿no? Claro, claro, claro. En fin, ya uno empieza a tener unos cuantos años, entonces te estoy hablando desde, yo nací en el 61, en 1961 y viví allí hasta el 72, final del 72 más o menos. Pues claro, toda la infancia fue allí, todo era en la calle y pues eso convivías con la gente del pueblo, ¿no? Tanto los marroquíes musulmanes como los hebreos, como los cristianos. Y un recuerdo concreto, pues no te puedo decir, es que son tantos que por eso he escrito tantos libros ambientados allí, ¿no? Porque de ahí arranca toda mi historia, sobre todo mis relatos cortos. Y Sergio, aunque tú naciste en Larache, para ti Tánger también es muy especial, ¿no? Qué tiene de único Tánger para que, no solo en tu obra, sino en la obra de muchísimos escritores que habéis nacido allí, ¿no? Que sea, Tánger sea tan especial en vuestra obra, ¿no? Sergio. Sí, mira, pues mira, mientras Larache, digamos, mi paraíso perdido, por así decirlo, Tánger es como una quimera, porque Tánger era, claro, yo era pequeño, entonces cuando iba con mis padres a Tánger era como si fueras al futuro, ¿no? Ah, Porque sí. Tánger, sí, porque a finales de los 60 y principios de los 70 Tánger era una pasada de ciudad, porque había ahí una confluencia de culturas, gente con mucho dinero, tú veías allí vehículos que cuando pasabas a España en barco, cuando veníamos de vacaciones a Málaga, que era donde vivía mi abuelo, y veníamos a visitarlo, pues cuando cruzábamos Algeciras, pues nos parecía de pronto España muy pobre, porque Tánger era tan cosmopolita, estaba llena de unos coches americanos que no veía en ninguna parte, descapotables, unas tiendas suntuosas, ¿no? Claro, en aquella época ya era la decadencia de Tánger y sin embargo seguía siendo una ciudad deslumbrante, ¿no? Pues se va convirtiendo en eso, en una especie de quimera, de mito. Luego empiezan las leyendas de la ciudad de Tánger, se mistifica un poquito. eh, Luego todo lo que vas leyendo de Tánger, entonces toda esa atmósfera de ciudad que fue durante la guerra un nido de espías, que luego se convirtió en un nido de contrabandistas, que ahí se refugiaban exiliados, ladrones, fugitivos, gente aventurera, en fin, Los mejorcitos. claro, lo mejorcito y lo peorcito había, ¿no? Pues entonces, claro, se convierte en una ciudad que te da mucho juego para muchas cosas, para fantasear, para escribir y para crear, ¿no? Así que están esos dos lugares, la más entrañable que es Larache y la otra que es, digamos, más de fantasía, de policíaco, de novela negra, es Tánger. Y la ciudad en sí es igual. Cuando vuelves a España ya con esos 12 o 13 años, notarás una diferencia grandísima, ¿no? No ya cuando llegas a Algeciras, sino cuando vives en la capital, ¿no? En Málaga. ¿Qué diferencia Sí. hay entre Marruecos en general o Tánger y Larache con respecto a Málaga, ¿no? Desde los ojos de un niño de 12 años, ¿no? O 13 años. Estamos hablando que son los últimos años de la dictadura de Franco. Claro, en el 73 ya está que yo, en fin, ya se va notando que va a haber un cambio de un momento a otro, ya está cambiando el país, pero fíjate, había muchísimas diferencias. Aunque yo venía en vacaciones a ver a mis abuelos, claro, no es lo mismo que venirte a vivir. Mm, Porque una cosa es irte de Exacto. vacaciones y otra es irte a vivir. Entonces, con esa edad yo tuve varios impactos, digamos, cuando llego a Málaga, ¿no? El primero es el escuchar a la gente en las tiendas hablar de mi madre cuando yo iba a comprar con ella en las tiendas en Málaga, escuchar las murmuraciones de, mira, ya han venido los moros estos a quitarnos el trabajo, ¿no? Claro, nos veían como gente de fuera, éramos españoles que vivíamos en Marruecos, pero éramos extranjeros en realidad. Teníamos un acento diferente, que ya lo hemos perdido, claro, pero teníamos otro acento. Los chavales del colegio me lo contaban luego, ¿no? Con los años pasados, cuando nos reunimos cada vez que nos vemos.
pues me lo cuentan. Dice, hombre, cuando tú llegaste era algo exótico para nosotros, porque tú nos insultabas en árabe, nos decías palabras que no conocíamos, tenías un acento muy raro. Claro, pero a mí me impactó, que lo he contado muchas veces, esta anécdota, ¿no? Que me marcó mucho y que de hecho se ha hecho un cortometraje por mi hijo que ahora está rulando por los festivales, que se llama Moro, precisamente, que es ese primer día de colegio en Málaga, que cuando estoy en clase lo primero que me hace el profesor es leer un texto en inglés que yo no tenía ni idea, nunca había visto el inglés porque allí era todo francés, ¿no? Lo que se francés. estudiaba, español y el francés como idioma alternativo. Y entonces, claro, yo como no sabía leer inglés, pues ese profesor lo único que se le ocurrió fue llamarme muy despreciativamente moro, ¿no? Delante de todos los demás niños, claro. Entonces, imagínate todos los niños mofándose, riéndose. Entonces yo cuando yo llego a mi casa, yo lo primero que le digo a mi madre es que me quiero volver a Marruecos. Yo me quería ir de aquí. Esto yo no lo entendía, no, yo no lo había vivido eso en Marruecos. Claro. Algo curioso, ¿eh? Y yo allí no había vivido el racismo, pero yo lo viví el primer día, vamos. Y no era, yo no era marroquí, en teoría, yo no era Exacto. ni de allí ni de aquí al Claro, final. pero en aquella época todo el que venía de Marruecos era moro. Sí, 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 No, sí, no, sí, no sí, se sí. distinguía entre la religión cristiana o la musulmana, sino que era moro y No, punto, ¿no? no, de allí ya está, ya era un moro. Y ¿sabes? Yo era rubio como, vamos, que era, vamos, español, ¿no? Pero fíjate, me creó ahí algo que nunca se me olvidó, claro, eso no se me olvidó jamás, esa imagen, ¿no? Claro. Era como que los pupitres me crecían alrededor, ¿no? Yo me iba achicando. Claro, yo me hundí allí como avergonzado, ¿no? Eso no lo había vivido. Quizás Entonces eso por me eso marca y tú, eso hace que escriba relatos sobre eso y, en fin, me ha dado mucho juego para narrar luego cosas. por ¿No? eso hablas tanto de Marruecos en tu obra, ¿no? Pero Claro. ¿hay algo que no has contado? O sea, de todas las historias que has contado sobre Tánger, sobre Larache, que son inventadas algunas, otras están basadas en hechos reales. ¿Hay algo ahí escondido que tú dices, esto no lo voy a contar nunca? O quizás algún día haga una novela de esto, no sé. No, realmente no, no hay tampoco hay un gran secreto familiar, ¿eh? No, no. No, no, porque más o menos lo voy contando. Ahora el nuevo libro que estoy escribiendo, sí, lo que estoy ahora narrando son los veranos en Málaga, cuando venía de vacaciones, contraponiéndolo con los días que va muriendo mi abuelo, que lo acompañé en el hospital en Málaga, y entonces era un hombre que sí, sí tenía varias heridas con Marruecos, y entonces eso sí lo voy ahora contando, ¿no? Pero son más cosas de mi Ujú. abuelo, porque él atropella a una niña allí, muere la niña, eso le marca, luego muere su hijo, bueno, mi tío, con 7 años muere por un error de un médico. En fin, tenía el hombre varias heridas ahí que iba arrastrando, entonces ahora las quiero rescatar y las estoy ahí plasmando en un libro nuevo. Ah, Y mira. quizás esas cosillas, pero no hay un grande secreto de esta. Que no se pueda contar, ¿no? No, Sergio, no, son cosillas de niños y nada, nada, nada. tú llegas a Málaga, ya nos has contado ese choque, ¿no? Y decides un día dedicarte a la abogacía, ¿no? Porque tú eres abogado. Sí, sí, Eh, ¿Cuándo piensas en hacerte en escritor? ¿Antes o después de estudiar la antes, carrera? antes. Cuéntame. Yo quería hacer cine. Yo quería hacer cine, pero circunstancias que vinieron como vinieron, hicieron que me tuviera que meter en derecho, que bueno, me gustaba, pero que tampoco te creía que era mi pasión. Mi pasión era haber hecho cine, pero no pude. Entonces, Bueno, tu hijo ahora sí, ha realizado la sí, pasión sí, que tú no sí, pudiste, sí, ¿no? sí, se lo transmití a calado. Sí, sí. Entonces, él vive del cine, y mira, le va muy bien, ¿no? Como montador de cine y como director de cortometrajes, sí, sí, le va muy bien. Y bueno, yo ya venía escribiendo cosas desde hacía tiempo, cosas malísimas, horribles, porque iba uno tanteando, ¿no? Claro, no sabía de lo que escribir, entonces iba tanteando.
escribía poesía, unos poemas de estos malísimos que ahora alguna vez me lo encuentro por ahí y no vea, me digo, qué horror, por favor, esto espero que se autodestruya. Y luego iba escribiendo pequeños relatos, intentando esbozar novelas, pero no encontraba el tema. Hasta que hice un viaje, todo surge a raíz de un viaje de regreso a Marruecos, después de muchos años de no ir, desde que nos fuimos no habíamos vuelto, y entonces hice un viaje. Y cuando yo llegué allí a Larache de regreso, me di cuenta nada más entrar en el pueblo, digo, Dios mío, tengo todas las historias aquí. Y cuando regresé empecé a escribir, lo tenía todo allí. Que estamos Pero hablando fíjate, con cuántos años, Sergio, ¿con cuántos años? pues con 20, con 20, 20 y tal, 20, 21 años, así cuando volví, sí, porque yo me fui con 12 y volví con 21, con 22 años. Entonces cuando volví empecé a escribir, no lo publiqué inmediatamente, sino que empecé a esbozar cosas, pero ya me di cuenta que tenía ahí el material, todo el material que yo quería. ¿Recuerda el primer relato que escribiste después de venir de Marruecos? ¿Recuerda de Sí, qué iba? sí, fue el boceto de lo que fue la primera novela que se llama En el jardín de la Hespéride. Ajá, Entonces eso fui modificando, modificando hasta que salió la novela, porque era en principio un contar, contar mi viaje de regreso, pero luego lo transformé en la historia de un hombre mayor que va con su nieto para desenterrar un familiar. Y entonces a ese hombre mayor pues mezclo a mi abuelo y a mi padre. Hago un personaje ahí y mezclo a ellos dos y cuento cosas de ellos, mía. Hago un personaje puente entre varios familiares y cuento un viaje de regreso y de que es realmente lo que yo viví. Pero, en fin, cambiando ciertas cosas, no exactamente lo que a mí me ocurrió, porque ese viaje fue muy, muy raro también, porque me encontré a mi, bueno, que es mi hermano, es prácticamente mi hermano, Luis, y mi otro hermano, que es Lotfi, que íbamos siempre los tres juntos y nos encontramos. De estas casualidades que hice aquel viaje, Luis ya no vivía allí, pero estaba allí casualmente con su perro y Lotfi sí vivía allí. Y nos encontramos pensando que no nos íbamos a ver. De estas cosas que uno piensa que después de tantos años no te va a encontrar con alguien, ¿no? Pero sí. nos encontramos, entonces nos tiramos toda aquella última noche que yo estaba allí, que es cuando nos encontramos, pues desde por la tarde hasta que amaneció, caminando por el pueblo hablando los tres. Y entonces Luis tenía un perro que esa noche comió un trozo de carne y se envenenó y lo tuvimos que enterrar antes de marcharme. Fíjate qué Anda, noche más ay, extraña. ay, Sí, sí, sí. que- Sí, sí, sí. Entonces todo eso pues te da, en fin, te marca muchas cosas, ¿eh? La verdad es que es un país que me marca por muchas cosas. Sí. Además, no Muchas solo cosas. el país, sino el ambiente, ¿no? Porque caracteriza mucho Hombre, tus relatos y tus novelas que los ambientes son protagonistas de la obra, ¿no? O sea, por sí, sí, ejemplo, sí. en El Mirador de los Perezosos estás contando historia, pero es que el ambiente que rodea la historia es el protagonista, más que el propio protagonista que se mueve por el Sí, relato, ¿no? ¿Cómo, sí, sí, cómo sí. consigues tú darle humanidad a un ambiente, a un café Jaffa, a un hotel Rembrandt? Es que vas Porque por mira, lo... Sí, porque yo parto de la base de que tú puedes ambientar una historia en un sitio el que tú quieras, ¿no? Entonces hay novelas ambientadas en Marruecos. No te voy a decir títulos, porque no es mi función, pero hay algunos libros que yo lo leo y digo, bueno, si esto estuviera ambientado en Estambul o en México, da igual. o en Turquía, da igual, ¿no? Sí, sí, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. El sitio da igual, no tiene importancia. Sin embargo, en mis libros yo siempre trato de que el ambiente sea un Exacto. personaje más, de que las calles sean un personaje más, que formen parte de, porque las conozco y tal. Entonces que trato de transmitir el pulso de la ciudad, la gente, el ambiente, cómo respira las calles, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Una puerta pintada de azul, que son relatos ambientados en Larache, hay un relato muy largo de un hombre mayor que va caminando por Larache y le van sucediendo una serie de cosas que da título al libro. Y,
y alguien me escribió, un director de cine, me escribió y me dijo que aquello le recordaba al Ulises de James Joyce en el sentido de que Larache era como Dublín, ¿no? Es que respiraba la ciudad. O claro. sea que estaba conseguido el propósito. Y en el Mirador de los Perezosos me propuse lo mismo. Si tú lo lees, yo quiero que tú estés metido en Tánger, no en un decorado de Bueno, cartón piedra. en el primer relato, 1925 me parece que es, incluso nos mete dentro de un cuadro que está Sí, ambientado en Tánger, sí, bueno, 9 de abril, ¿no? Sí, y sí, consigue sí, que entremos dentro del cuadro. O sea, la protagonista entra dentro del cuadro, pero es que el lector lo está viviendo a la misma vez, ¿no? Y después hay sí, otro relato yo te imagino a ti, ¿no? Y como volviendo a Tánger, después de muchos años, ah, porque sí, tenía una novia, la novia sí, falleció porque le regaló una sí. bicicleta y va contando los Mira, lugares mira, por donde va andando. ese relato es curioso porque eso es invención, ¿no? Está inventado totalmente, pero me escribió un hombre por Facebook y me dijo, vamos, yo no lo conocía, pero contactó conmigo y me dijo, ha contado usted mi historia y estoy Sí, impresionado. Sí, 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 le había ocurrido eso mismo. Entonces qué, estaba el hombre como impactado al haberlo leído. Pero vamos, qué me lo había inventado. casualidad. Sí, las casualidades estas que, hombre, pueden surgir. Claro, tú te inventas una historia y puede, ya ves, puede suceder algo Claro, parecido. Igual que hay otro de los relatos del Mirador, el Hotel Rembrandt, que sí, es ese escritor que se desmaya y pierde el sentido de la realidad y tal. Bueno, pues eso parte de que a mí me ocurre eso, ¿no? Que me desmayo en el Hotel Rembrandt, un ah, viaje que sí, hago, sí, cuando la pandemia, y entonces esa es una noche me da allí un desmayo y pensé que moriría allí solo en la habitación. Estaba en una especie de duerme vela y paralizado en el suelo y pensé, o digo, qué sea que muerte tú te más quedaste tonta habría sido. paralizado como tú lo describes en el Sí, relato, y tú sí, que te quedaste paralizado. el arranque es ese, sí, 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 Ah, sí, 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 por el qué miedo. estrés. Sí, a causa del estrés tuve allí un desmayo en la habitación y me quedé paralizado. Y bueno, eso ya del estrés me enteré luego después de las pruebas, claro, que era por eso. Claro, claro, claro. Pero me quedé paralizado, pues no sé, un par de horas en el suelo. Sí, y entonces yo pensé Qué que miedo. iba a morir allí. Y entonces me consolé, porque era de estas, era la sensación era como la duerme vela, ¿no? Que estás dormido Sí, despierto y estaba en el suelo y pensé, bueno, por lo menos voy a morir en Tánger, que digo, por lo menos es algo literario. Digo, pero qué muerte más triste. pero Pero a la vez pensaba qué muerte más triste aquí solo. Pero bueno, no, no pasó nada, no pasó nada. Me sirvió para escribir luego el relato, ¿no? Sí, sí, sí. ¿los relatos todos tienen una base de realidad o son inventados o hay algunos que parten de Hay algo en de todo, concreto? hay de todo, hay de todo. Hay algunos que tienen parte de verdad, otros que son invenciones totales, como el del cuadro, ese me lo invento absolutamente. Este que te he dicho, pues parte de una realidad, luego ya me invento otras cosas, hay cosas que son reales y otras que no. Y no, hay mucha invención, hay mucha invención. La verdad es que, pero cojo personajes que conozco a lo mejor y los cambio de nombre, Bueno, mm, incluso inspiro en alguien. metes a personas que tú conoces, ¿no? A Sí, sí, escritores que bueno, conoces, haces un sí, sí, guiño siempre, ¿no? A sí, sí, me gusta, me pintoras y gusta. escritores que conoces, Sí, ¿no? eso me gusta hacerlo, sí, pero los trato siempre con cariño por ahora. Sí. Si se portan bien, ¿no? Exacto, ¿no? Alguna vez habrá que. No, no, por ahora bien. Eh, El Mirador de los Perezosos, porque después del Mirador publicaste la novela Todo acaba en Marcela, pero vamos a enfocarnos un poquito ahora en el Mirador de los Perezosos, que es un ya. libro de relatos. ¿Qué significa para ti ese Mirador de los Perezosos? Mm, ¿Tenemos que leer entre líneas o simplemente es no, el no, título de un no, relato, de uno de los relatos que hombre, pertenecen al libro? no, el Mirador de los Perezosos es un lugar que existe allí en Tánger, que se llama así, Exacto, exacto. que es donde están los cañones, que ha pasado todo el mundo por allí, ¿no? En el Frente Boulevard de la Pasteur. cafetería La Giralda. Eso, ahí, ahí. Entonces, eso lo conoce todo el mundo y me pareció un título sugerente
y además que el que lo leyera ya sabía de dónde estaba ubicándose la historia. El que conoce aquello ya lo sabe. Y me gustó mucho el título. Luego encontré lo que es el cuadro que sirve de cubierta al libro, que lo vi allí en una exposición en Tánger y llamé a la pintora, a Consuelo Hernández, le pedí permiso. A la mujer me dijo que estaba encantada de cederme la imagen para el libro y me venía como, vamos, venía perfecto para poner el título y las tres mujeres ahí asomadas al mirador, a un mirador. No es el mismo, pero bueno, servía un poco de juego, ¿no? De imagen y palabra. Sí, Y en serio, entre Tánger y Larache, de todos los ambientes que tú has puesto en tus novelas, ¿no? Y le has dado humanidad a esos ambientes, ¿con cuál te quedaría? En Tánger, por ejemplo, el Jaffa, el Hotel Rembrandt, no sé, la calle Siaguín, y de Larache, ¿con qué te quedaría? Dos ubicaciones es que yo con tengo las que tú aquí, te quedarías. mira, yo tengo ahora un dilema, entre comillas, ¿no? Un dilema, no un dilema, sino hay una especie de amor-odio actualmente ¿Por con qué? mi ciudad, con Larache. No, entre comillas, ¿eh? Tú tómatelo entre comillas. Pues mira, porque Larache yo lo llevo en el corazón, ¿no? Por muchas cosas, porque es la ciudad donde nos criamos, donde crece mi familia, mi mamá, allí se fueron mis bisabuelos, ¿eh? O sea que se fueron mis bisabuelos a vivir a Marruecos y se van a Larache. Entonces son muchos años relacionados con aquella ciudad y con Alcazarquivir, ¿no? Y, pero ¿qué pasa? Que, claro, la ciudad ya no es la misma, la ciudad está abandonada y es la única ciudad del norte de Marruecos que parece que han decidido destruirla. Es que no encuentro otra palabra. Culturalmente la van destruyendo. Es como que van borrando su huella. Y entonces cada vez que voy es como una hostia que te dan en la cara, ¿no? ¡Paf! Y entonces digo, yo no voy a volver. Luego vuelvo, ¿no? Pero siempre vas encontrando algo menos de lo que tú recuerdas, van Nunca más, desapareciendo ¿no? cosas. Siempre encuentras algo menos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es el problema. Entonces, la gente no, la gente sigue siendo maravillosa, pero la ciudad se está convirtiendo en algo que no conozco, que no me atrae, que está perdiendo su esencia, no es Larache, eso ya se está convirtiendo en otra cosa. Entonces, es un poco como esta globalización que tenemos, pero ahí es un poco en plan cutre, por así decirlo, porque lo que están es dejando caer los edificios antiguos, cambiándolo por edificios horribles, feísimos, de muy mala calidad, haciendo cambios en lo que son la esencia de la ciudad. Tú sabes que cada ciudad tiene su sitio y sus Yo lugares. conozco Larache, he ido a Larache Claro, y lo pero tú conozco. sabes que todas las ciudades tienen un lugar que es, si no estuviera ese lugar, no sería esa ciudad, ¿no? Allí el Exacto. balcón del Atlántico, tiene una serie de cosas que son. Entonces todo eso lo van eliminando, lo van modificando, lo van deteriorando, no, no mejorando, deteriorando, deteriorando. Van desapareciendo cosas y entonces ya me Estás empieza. perdiendo la esencia. Claro, entonces ya no me encuentro allí como tan a gusto, no, me cabreo, en definitiva me cabreo. Y entonces Tánger, sin embargo, pues tiene dos vertientes. Tiene la vertiente esta de que se ha convertido en una ciudad gigante, porque ha crecido de una manera ya desmesurada, pero la tienen muy bien cuidada, la cuidan mucho. Entonces la parte antigua todavía la conserva y Se la sigue esencia antigua se manteniendo. conserva. Saben conservar esa parte. Entonces progresan pero sin perder la esencia, ¿no? Entonces eso me gusta. Como otros pueblos o ciudades de Marruecos que también están, Tetuán, por ejemplo, está maravilloso ahora mismo Tetuán, están conservando su historia, su edificio y tal, y está maravilloso. Y Larache no. Entonces, pues, ¿qué elijo? Pues depende Si del ánimo que tuvieras tenga. si tuvieras que decirle a alguien que nunca ha ido a Marruecos y va a Tánger, ¿qué le aconsejaría? ¿Dónde le aconsejaría que fuera? No, que patee la ciudad. Lo que hay que hacer, cuando tú vas de viaje, lo que tienes que hacer es andar y meterte en todos los sitios donde puedas.
Y Tánger es que tiene tantos rincones que es imposible, pero yo me metería por todo lo que es la ciudad antigua, Claro. desde Jaffa al Boulevard Pasteur, ahí tiene un territorio inmenso para explorar, territorio de calles, de locales, de parques, de sitios donde jugar al parche mientras te tomas un té, en fin, hay sitios maravillosos. Y Larache, sin embargo, cuando me dicen voy a ir a ver Larache, digo, bueno, espero que le vean la parte positiva. Positivo. No se me ocurre otra cosa, Es porque una sé que pena, tratan sí. mucho. Pero todo el mundo me lo dice, que luego les gusta porque ven la decadencia y tal, pero que ven que ha sido muy bonita, ¿verdad? Ven que ha sido. Bueno, Claro. bueno, pues algo de consuelo hay, pero vamos, que es muy cabreante, de verdad. Sí, Bueno, esperemos que reaccionen los que tienen que no sé, reaccionar vamos a si, ver. si quieren. Llevo tantos años escuchando lo de que van a reaccionar que ya ni me lo creo, pero bueno. Bueno, también llevamos muchos años en Tánger ahora, el instituto, el Teatro Cervantes Sí, parece, ¿no? Que ya sí, está sí, sí, teniendo, lo están restaurando, lo sí, sí. están restaurando y parece que vamos a tener perspectivas, ¿no? O sea, que Sí, nunca hay que eso perder la parece, esperanza. sí. No, no, sí, sí, es verdad. Ahí tenéis razón. Con este libro tú recibiste el Premio Andalucía de la Crítica 2023. ¿Qué supuso para ti, Sí. Sergio, el recibir este premio tan importante, ¿no? El Premio de la Crítica, ¿no? Pues mira, pues fue quizás vamos a decirlo así, aunque parezca un poco, no sé si feo que lo diga yo, pero bueno, fue una especie de reconocimiento a muchos años escribiendo, de reconocimiento en el sentido del esfuerzo, ¿no? Al esfuerzo de estar ahí escribiendo en editoriales pequeñas. eh, y además que esta editorial tampoco es muy grande, ¿no? Ediciones del Genal, una Ediciones del editorial Genal. malagueña, pues que llegáramos hasta ahí, el libro pues se colocara y que le gustara a los críticos y que lo votaran, pues fue un puntazo, vamos, fue importante en ese sentido, de dice, mira, no es una editorial fuerte y sin embargo hemos llegado y ha gustado el texto y, en fin, que tiene calidad tanto la edición como el contenido, ¿no? Porque la verdad es que la edición que hizo Ediciones Regionales es de lujo, una preciosidad. Y entonces eso también lo valoraron mucho, dijeron que además querían hacer mención especial a lo bien editado que estaba el libro, ¿no? Que lo cuidado. Y eso pues al editorialista vamos, los pusieron súper contentos, ¿no? Imagínate. Y a mí pues eso, pues era un poco reconocer pues todos los años que llevo escribiendo y narrando, Escribiendo, además ¿no? sobre el mismo tema, sobre un tema muy particular que es Marruecos. Y bueno, que lo reconocieran después de tanto esfuerzo, pues te sirve de acicate para seguir escribiendo, ¿no? Claro que sí, Sí, el ego, por lo menos el ego de escritor te sube un poquito, ¿no? Cuando recibes un premio. sí, nada, pero al momento me vuelve a dar cuenta que, bueno, que Después sigue te igual, encuentras con la hoja en blanco y tienes que empezar a escribir de claro, y nuevo. con que no es tan fácil seguir publicando y que no se te abren las puertas de nada, en fin, lo de siempre. Lo de Todo es siempre. igual siempre, un ciclo, es cíclico, ¿no? Pero bueno, aquí Bueno, pero estamos. tú ya tienes un nombre, vamos, está, por lo menos a nivel andaluz está bastante bien reconocido como No, escritor sí, y eso lo has conseguido tú a pulso, ¿vale? sí, 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 no, es que Independientemente por de eso los te digo premios. que un reconocimiento al esfuerzo ahí solitario, ¿no? Porque ha sido un esfuerzo solitario, muy solitario. Hombre, el escribir es soledad, ¿no? Después ya Sí, publica y todo el sí, sí, mundo te sí, lee, pero mientras que escribe está en claro, soledad, ¿no? sí, 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 totalmente. O sea, Sergio, no sé si yo he leído varios libros tuyos, pero donde más he visto que has utilizado el dialecto, el darilla o la jaquetía, ¿no? sí, Es aquí en el Mirador de los Perezosos, ¿no? ¿Tú crees que el darilla, que es como una especie de dialecto, ¿no? Del norte de Marruecos, sí, el dialecto marroquí, sí, uno de los dialectos marroquíes. desaparecerá porque el darilla no tiene ni No, siquiera eh, un diccionario ni nada, es algo pero oral completamente. pero no desaparece. Eso está muy arraigado en la cultura marroquí. Vamos, yo creo que no desaparece. Apa- Además que están ahora fortaleciendo mucho.
el Amasí, el Darija, en fin, todos los dialectos de Marruecos lo están potenciando Ah, muy y bien. yo creo que están haciendo mucha labor en ese aspecto, ¿no? Las instituciones educativas marroquíes. Y así que no lo creo. Además es que se habla de la calle, entonces yo creo que eso que se pierde es muy difícil, porque es su medio de comunicación de siempre. No, Me, no creo me que se ha, pierda. me ha recordado al libro de Ángel Vázquez, La Sí, vida perra de Juanita Narbone, que también utilizaba el Darilla muchísimo en ese monólogo interior que escribió. Y al leerte a ti, además que tú pones un glosario al final, ahí más utiliza la jaquetía más que el la darilla. jaquetía. Sí, la Exacto. jaquetía, sí. Que era la de lo que utilizaban los hebreos, mezclando ahí árabe, español antiguo, hebreo, en fin. Sí, sí, hay una mezcla que también lo he utilizado yo en menor medida porque no lo domino, pero vamos, no lo domino vamos, el Darija Con tampoco es que lo soltura, ¿no? domine con soltura, pero sí hay palabras que recuerdo de mi infancia, de haberla escuchado, la musicalidad que tenía el Darija, que es muy difícil, porque eso hay que hacerlo bien, porque el Darija no es solo como se lee, sino que además tiene su musicalidad peculiar. Entonces eso se lo dan los que lo dominan, claro. Y eso es un gustazo escucharlo. Sí, Pues sí, a mí además, yo que he estudiado Darilla, lo he estudiado, aunque comprendo que es dificilísimo, tienes que estar viviendo allí para empaparte de ese es dialecto, difícil, es difícil. Sí, porque sí. es difícil, pero me gusta encontrármelo después en los libros, ¿no? Y leerlo, ¿no? Ujú. Claro, Eh, Cuando manejas los personajes en tus historias, ¿vale? Las mujeres tienen una característica que las define bastante. ¿Lo haces conscientemente o es que te salen así porque las conoces a las mujeres de Marruecos, ¿no? Aquí no sé hay, no sé por dónde vas, pero vamos a ver. no, no voy por ningún lado. Hay uno de los relatos A ver, dime. que la protagonista tuvo que dejar, era maestra, tuvo que dejar de dar clase por cuidar a su madre Sí, 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 sí. y un chico joven se enamora de ella y después resulta que no es lo que esperaba, Sí, ¿no? Y bueno, la protagonista también del cuadro, ¿no? Son sí, siempre sí. mujeres como muy voluminosas, muy bellas, muy hermosas, ¿no? Bueno, bueno, hay de todo. Sí, pero quizá porque son la cultura marroquí es así. La sensualidad, la mujer voluptuosa, todo eso siempre está relacionado con un poco con la cultura marroquí porque les gusta, ¿no? Y, pero hay diversos personajes femeninos en mi obra. Están los personajes que han tenido que ver con mi vida en mi infancia, que son muy entrañables, como es Mina la Negra, era la mujer que me cuidaba de pequeño, que estaba conmigo y estaba allí en casa y entonces me llevaba a todas partes con ella para cuando preparaba los dulces y tal y nos íbamos juntos al horno allí a esperar a que se hiciera el pan y los pastelitos que preparaba, ¿no? Y que luego la encontré años después allí en Larache. Y, o está Rachida, que era como mi segunda madre, pero que yo siempre decía que era mi madre musulmana, que también aparece en Una puerta pintada de azul, que ya en su último año pues tenía Alzheimer y ya no recordaba nada. Pero son mujeres que me marcan o que me influyeron, que me transmitieron mucho cariño porque eran como de nuestra familia, que eso también te marca mucho como persona, el tener esa mezcla, ¿no? Porque son dos mujeres musulmanas que sin embargo parecían que eran de nuestra familia, ¿no? Y me enseñaron muchas cosas. Eh, pero luego están los personajes esos que tú mencionas también, que son los que me invento, claro, es que depende. Hay historias en las que invento personajes que son mujeres femme Bueno, fatale, sobre todo hay otra historia. en las novelas negras, sí, ¿no? En La emperatriz de Tánger o en Malabata. Pero esos son personajes ficticios que te vienen muy bien crearlas así, que pueden ser prostitutas, pueden ser
mujeres que luchan. También he escrito relatos sobre, por ejemplo, las niñas que viven en las casas de gente adinerada, que las cogen de los aduares cuando son pequeñitas y las tienen allí trabajando de sol a desde pequeño. sol desde pequeñitas y, en fin, Otro historias relato también bastante duras, ¿no? que me ha gustado mucho es porque se trata siempre a los hombres marroquíes como machistas, ¿no? Y tú haces un relato muy bonito de una niña que está estudiando y que el tío vive en la casa con la abuela, Sí, con el padre, con la madre, como la madre tiene esa amiga también musulmana, pero que es más moderna, que ha vivido la vida, ¿no? Y como dos mujeres sí, tan distintas son amigas y cómo no llega a pasar nada, pero como el padre pone pie en pared y echa al hermano de la casa, ¿no? Porque a su hija sí, no se la toca, ¿no? O sea, ese relato para mí es impresionante cómo está descrito. No sí. sé Bueno, si es inventado completamente, no lo sé. sí, sí, he inventado, pero claro, cogido de cosas que yo he ido viendo, de aquí, de allá, una pequeña historia de aquí, la mezclo con el otro. Sí, pero vamos, esa es la realidad. Eso son realidades que yo he visto, que he vivido. Lo que pasa es que las he juntado y he creado una familia ficticia, en la que he querido reflejar diversas cosas, como tú dices, ¿no? La niña moderna, el padre que es un hombre conservador, pero a la vez es muy tolerante. Eso Exacto, también. La abuela que es muy religiosa, pero a la vez es, digamos, la más simpática de la familia, la que tiene ahí sus recuerdos y sus secretillos, ¿no? Luego el tío, que es, pues, el típico bala machista y perdida. macho. Sí, bueno, eso es que está en todos lados, ¿no? Se te lo encuentra en todo el mundo. En fin, entonces creo ahí como un pequeño cosmos familiar, y Sí, voy enlazando que al final me salió un relato que es una pequeña novela, en realidad, una novela exacto. corta. Sí, Podía ser como una especie de serial o una especie de novela porque el relato, además tú consigues que cuando estás leyendo nos hagamos en nuestra cabeza, veamos la película de lo que estamos sí, leyendo, ¿no? Quizá eso me lo dice todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, que lo sí, ¿no? ven como. Sí, me lo dice muchísima gente, que cuando lee mis libros dice que es muy fácil imaginárselo todo en imagen, ¿no? Pero quizás es por esa pasión que tengo por el cine, que yo creo que me ha influido más que la literatura, la Porque forma de pensar, ¿no? y además cómo vas describiendo las cosas, ¿no? Porque todo lo que describe tiene que ver con el tema del relato, ¿no? Con el tema de la Sí, historia. claro, 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 claro. No son descripciones baladí, pero esas descripciones hacen que te lo imagines como una película. Es Sí, cierto. sí, por eso te decía antes, que era tan importante para mí que incluso la ciudad no sea un decorado, sino que la ciudad también viva, ¿no? Pues lo mismo, si la casa, si estamos dentro de una casa. Ay, Ay, ahora, ahora, sí, ahora. espérate, ¿dónde estoy? Pero, perdona, hija. Sí, sí, no te preocupes. Tengo una llamada de teléfono, ¿no? De por qué ahora. Ay, a ver dónde estás. Aquí. ¿Me ves? ¿Me ves? Te ¿Ahora he me perdido un ves? ¿Me poquito. escuchas? Te escucho perfectamente, pero te he perdido, Sergio. Te veo en negro. ¿Estás ahí? Sí. Eh, Nuria, estamos. Ahora, ¿me ahora. escuchas? Te escucho, te escucho. Un poquito lejos, pero te escucho. Yo a ti no te escucho ahora, espera. ¿No me escuchas? No sé por qué se ha ido. Tú sí me estás escuchando, ¿no? Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Estas son las cosas Espera, espera. del directo, ¿no? Digamos, ¿no? Tú no me escuchas, Sergio? Nuria, que no te escucho a ti ahora. Caché la mano. Espera. Yo te escucho perfectamente, ¿eh? A lo mejor le has quitado el Se me olvida, volumen. joder. Bueno, yo voy a ir enseñando el libro de El Mirador de los Perezosos,
¿Veis la foto que tiene de las tres, a ver, aquí, de las tres musulmanas sentadas en ese mirador? Yo, bueno, podría ser el Café Jaffa también en un momento dado, pero en este caso es el mirador de los perezosos donde ellas están pues mirando al estrecho, esa calle de agua que nos separa, que separa dos continentes y que aparece pues en la portada del libro de Sergio. No sé si Sergio está por ahí, si Sergio puede seguir con la entrevista, si no. Vamos a esperar que él vuelva, que seguro que vuelve, y seguimos con Sergio. Ya hemos conseguido que Sergio siga, que esté con nosotros. Ya nos queda poquito de entrevista, ¿eh? Esperemos que no nos pase más nada con la tecnología. Bueno, Sergio, yo estoy encantada de la entrevista que estamos realizando. Hemos hablado sobre todo del Mirador de los Perezosos, pero me gustaría que me contara qué tienes entre manos después del Mirador de los Perezosos. Ya he dicho al principio que todo acaba en Marcela, una novela negra, ¿no? Sí, 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 Una novela totalmente negra. negra, sí, sí, muy negra. ¿Y cómo ha ido en la novela esta? Esta no la tengo yo, ¿eh? Eh, Esta la tengo yo que tener. sí, bueno, ha ido bien, bien, normal, vamos, tampoco ha sido una novela que le ha faltado quizá aparecer en alguna feria de novela negra, pero bueno, bien, a la gente que la ha leído le ha impactado porque es muy, muy distinta a todo lo anterior, muy trata el tema de los malos tratos y es, en fin, una trama bastante violenta. No Pero, en tiene fin, nada que ver con Marruecos, ¿no? No tiene nada que ver con Marruecos, ¿no? y bueno, al final, el final acaba allí, inevitablemente, pero porque se me van las historias para allá, pero sí, sí, Ay, Sergio, se nos ha quedado congelado. Sergio, se nos ha quedado congelado. Sergio, es que Sergio, salió, ay, que se estabas quedó congelado. la imagen congelada, sí, Que me decías que eso, que al final las historias se te van para Marruecos y ahí sí, termina, ¿no? sí. Eh, y ahora que tienes entre manos, porque ¿dónde te sientes más a gusto? ¿En el relato o en la novela? Pues depende del tipo de historia que vaya a contar. Por ejemplo, ahora estoy, bueno, ya prácticamente está acabada. Estoy ahora con los últimos retoques de una nueva novela y en la que, como te comenté algo, te esbocé algo antes de la historia de mis vacaciones en Málaga cuando venía de Marruecos, pues eso lo voy entremezclando con los días en que estamos en el hospital ya con mi abuelo falleciendo, entonces las conversaciones que teníamos esos días en los que iba y venía su cabeza y los recuerdos suyos de Marruecos, unas tramas que de hechos que sucedieron entonces, sus recuerdos cuando pierde a su hijo. Entonces todo eso lo voy mezclando y voy ahí hablando un poco de lo que significó Marruecos para él, de lo que significó Marruecos para nosotros. Y luego hay una trama, entre comillas, policíaca inventada, porque mi abuelo era policía armada en Málaga. Ujú. También tenía ahí otro problema, un dilema moral en su cabeza, porque él era muy republicano y sin embargo era un gris, ¿no? Exacto. En fin, tenía ahí un pequeño problema. Y bueno, pero vamos, fueron las circunstancias también las que le llevaron a terminar siendo policía. Y entonces, pues él me utiliza cuando soy niño en esas vacaciones para que persiga sospechosos, entre comillas, que son vecinos que hay por el barrio que dice que son sospechosos, ¿no? Entonces me lo Ah, dice así un qué, poco de broma, hasta que sucede algo que no es tan de broma. Bueno, entonces todo eso lo voy mezclando, ¿no? qué bien. Entonces así necesito hacer una novela porque es muy compleja y muy tiene mucha estructura narrativa, distintos niveles, en fin.
bastante ¿Para el año complicado. que viene? ¿Para el año que viene o qué, Sergio? No sé, no, yo ya la tengo casi cerrada. Estoy nada más con los retoques ya últimos y ya hay buscar editor y sacarla. A ver Ah, cuando ¿tiene pueda. título? ¿Título? Tiene una provisional y todavía no lo quiero decir todavía hasta que no decida qué hacer. Ah, perfecto. Bueno, pues hasta aquí la entrevista formal, digamos, con Sergio Barce. Y antes de terminar, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Vale, Yo te muy bien, pregunto, tú contestas lo que se te venga a la cabeza rápidamente. muy bien. Bueno, ¿tu rincón favorito en Tánger? Mi rincón favorito en Tánger, venga, vamos a decir el number one. Ah, el number one. A mí también me gusta mucho. Si tuvieras que elegir entre Café Jaffa o Boulevard Pasteur, Depende del momento. El café Jaffa para dejar la vista perdida en el horizonte y desconectar. Y el bulevar para caminar, pasear y estar con los amigos por allí tomando té en los distintos cafetines. un libro que releerías una y otra vez, que aunque no tenga nada que ver con Marruecos, un libro que te haya, no sé, influenciado en tu vida como lector, Hay varios, pero bueno, por nombrarte uno, Stoner de John Williams, que va de... de un profesor universitario. Bueno, es su vida como profesor universitario. Aparentemente es una novela en la que no pasa nada, pero pasan muchísimas cosas y te emociona mucho. Ah, bueno, interesante la recomendación Sí. de Sergio. Una frase que evoque Tánger. ¿Con qué frase o qué titulado o qué título le pondrías a Tánger? Quizás Eh, difícil, ¿no? Porque bueno, nombrarlo. hay muchas ya dichas. Pues no sé, esa vieja dama, que yo añadiría esa vieja dama perversa. Ah, sí, vieja dama perversa Tánger. Qué bueno. ¿Café o té, Sergio? Y me gustan los dos, ¿eh? Pero en Tánger té y el Arache té también. Bueno, en Tánger se toma mucho café, ¿eh? Y muchísimo, muchísimo, por Que no, supuesto. No, no, no y es además, solo... y además muy bueno, ¿eh? Que yo lo tomo también. Exacto, Pero exacto. si estás allí, lo suyo es tu vaso de té, con hierbabuena y si tiene algo de flor de azahar, mejor. Ah, qué bueno. ¿Alguna manía o ritual que tengas al escribir? Y el caos. Soy muy ¿Eso? caótico, muy caótico. O sea, yo puedo tener notas por todas partes, perderlas. Soy bastante caótico. Sí, sí. Es un problema que tengo, pero soy así. Sí. Bueno, No, en tu... manía no hay manía, sino es escribir sobre lo escrito. O sea, yo escribo avanzando y retrocediendo. Yo a lo mejor escribo varias páginas, me voy otra vez al inicio y vuelvo a... Porque ya sé cómo estoy avanzando y voy ya retocando, retocando. Vuelvo otra vez al inicio, empiezo otra vez y voy avanzando. Y a la vez voy retocando. Es un trabajo un poquito Un aburrido, poco... Y un pero poquito duro, ¿no? luego... Volver a releer y Sí, releer, ¿no? pero mira, por ejemplo, Mohamed El Morabet me decía el otro día que estaba leyendo el borrador de la novela esta nueva que estoy haciendo, se la mandé para que la leyera y me dijo, Sí. eh, se ve que es una narración muy fácil, pero yo sé que no es nada fácil. O sea, yo lo que trato de lograr, que es lo que siempre hago, es que tú la leas y Esa- parezca muy sencillo, pero eso requiere muchísimas horas de revisar, revisar, revisar. Es que ahí está el valor de lo bueno, ¿no? Que Claro, el claro, lector lea eso se trata. que parezca fácil lo que está leyendo, pero eso Exacto. tiene un trabajo detrás inmenso, ¿no? Sí, 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 exacto. ¿A ti qué te gusta el cine? ¿Una película o una serie que te haya impactado? Hay muchísimas, pero de las últimas que he visto, Sirat, la última de Oliver Laxe, que es una película española ambientada en el desierto y es impactante. O sea, sale todo el mundo tocado de esa película. Todo el Sí, mundo. ¿no? ¿Cómo Sí, se titula? Sirat. 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 Ah, pues mira.
Es impactante. ¿Un lugar favorito para leer o para escribir? ¿Tienes algún sitio así Y favorito o bueno, leo generalmente en la terraza, pero si estoy en la playa, me encanta leer mucho en la playa. O sea, escuchando el mar de las olas? fondo, aunque siempre se meten los niños gritando cuando pasa, ¿no? Algún niño gritando, alguien, bueno. Pero en fin, en general, si está la cosa tranquila, escucho Tranquilo. el mar de fondo, genial. Sí, Un personaje literario con el que te identifiques, de los que hayas leído, hayas conocido. personaje literario. Qué difícil, ¿no ves? Ahí ya me has pillado. No sé qué Bueno, personaje te no, diría. Un personaje literario. Pues pasamos quizá palabras si quieres. el protagonista de Las uvas de la ira. Me encanta. ¿Sí? El ¿Cómo se personaje de Las titula uvas la...? de la ira. Las uvas de la ira de John Steinbeck, la novela. Ajá. Pero si lo quieres ver en cine, Las uvas de la ira de John Ford con Henry Fonda. El personaje que interpreta a Henry Fonda. Me encanta ese personaje. Ah, estupendo. Tu Bueno, y ya nobleza, por tu... último, no sé Sí, si tú, no sé si sonríes mucho, yo creo que sí, Sergio, lo último que te haya hecho sonreír. Ayer, antes lo de ayer, último que esta me haya hecho mañana, sonreír. ah, ¿lo qué? Y bueno, he tenido bastantes momentos así de sonrisa en estas vacaciones sí, con mi mujer, pues la verdad es que hemos sonreído mucho. Sí, ha habido muchos momentos buenos. Bueno, por lo menos uno se acuesta con la sonrisa puesta, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por Nada, esta entrevista que me has concedido, aunque hemos tenido algunos problemas, algunos nada, pero seguro problemillas que técnicos. tú lo apañarás, seguro. Lo Bueno, yo intentaremos arreglar. encantado, tú sabes que me encanta hablar contigo y te lo agradezco mucho. Me faltan algunos de tus libros por leer, pero es que no doy abasto, es que a veces los quiero leer todo y no No puedo. damos, no damos abasto. Que va, Nuria, si estamos todos igual. Tengo la mesa aquí rodeado de libros pendientes y algunos de amigos, ¿eh? Y no da tiempo, es que no da tiempo. Bueno, Es yo he una estado barbaridad lo que sale. esta parte del verano leyendo tu mirador de los perezosos. Y lo he disfrutado muchísimo. El libro de relatos, hay relatos que podrían ser novelas, hay relatos Ujú. que me he quedado con ganas de seguir conociendo más a los personajes y de saber qué más cosas pasaban. Y eso siempre es bueno, ¿no? Me alegro Pues mucho. que termines el verano con esa sonrisa puesta Igualmente, y, igualmente. y que nos veamos pronto, Sergio. Muchísimas gracias. Tú sabes. Muy bien, inshallah. Inshallah, Hasta luego. inshallah, inshallah. Adiós, Nuria. Gracias, gracias por la entrevista. A ti. Y mientras cerramos este suave atardecer narrativo, nos quedamos con el eco de una ciudad que, gracias a Sergio Barce, palpita en nuestros sentidos. Hemos viajado de su mano por las calles y rincones de Tánger y de Larachi, explorando cómo su infancia, sus recuerdos y la memoria de estas ciudades se entrelazan con su literatura. Hemos descubierto cómo el mirador de los perezosos combina nostalgia, realismo y toques mágicos, y cómo cada relato respira vida propia entre personajes que laten y lugares que se convierten en voces vivientes. Sergio nos ha demostrado también su mirada personal, sus gustos, sus manías, y nos ha dado un guiño a través de la ronda rápida de preguntas, dejándonos entrever el hombre detrás del escritor, atento, sensible y profundamente conectado con la memoria y la emoción. Al cerrar esta conversación nos queda la sensación de haber caminado por calles llenas de historia y humanidad, de haber escuchado la voz de un autor que convierte recuerdos en literatura y nos invita a detenernos, a mirar y a sentir. Así que, palabradores, si os habéis dejado seducir por los callejones, los cafés, los susurros de Tánger, os invito a suscribiros al canal de Palabreando con. Así seguiremos recorriendo juntos horizontes literarios, encontrando miradas nuevas y perdiéndonos en cada libro, en cada obra. Porque cada historia que compartimos aquí es un paseo íntimo, un puente literario para ustedes, mis palabradores. Así que hasta la próxima.
Volveremos muy, muy prontito.